¿Se logra visualizar? Sí, profesor, ahora sí. Correcto, gracias. Bien, chicos, entonces avanzamos, ¿ya? Bueno, vamos a obviar esta primera parte, ¿correcto? Por el tema de tiempo. Ya vamos a avanzar entonces. Sí, bien, chicos, el tema que vamos a abordar el día de hoy ya es pues la cultura hebrea. Sí, estamos en la tercera semana, ¿correcto? Ya, y dentro del segundo bimestre, chicos. Sí, muy bien, ya, correcto. Entonces avanzamos, por favor. Muy bien. El propósito de nuestra sesión es, en este caso, ya es explicar las características, ¿no es cierto? Sí, la importancia, ¿no es cierto? Ya de los pueblos hebreos, ¿sí? Y así, a su vez, también ver sus manifestaciones culturales a través de esquemas gráficos, videos, para poder comprender su importancia histórica, sí, su legado histórico también, ¿no? En relación al contexto actual en el cual, pues, nos desembocamos o nos desarrollamos, chicos, ¿sí? Muy bien, correcto, chicos, correcto. Ya, visualizamos este pequeño video, luego comentamos, atentos, por favor. ¿Conoces la diferencia entre judíos y hebreos? Empecemos con los hebreos. Los hebreos son descendientes de Abraham y tienen una referencia histórica y bíblica más antigua que los judíos. Estos se asentaron en la zona de Levante. En cuanto a los judíos, su origen eran los que vivían en una de las 12 tribus de Israel, Judá. Sin embargo, judíos se refiere a los seguidores de la religión judaísmo. Pero con el tiempo, al igual que los hebreos, también comenzó a designarse a través de la etnia y la cultura. En otras palabras, los hebreos son una referencia a un pueblo, pero con una contextualización mucho más antigua y amplia. Pero los judíos son más actuales y hacen más referencia al factor religión. Hoy en día también se refiere a personas de ascendencia judía y no solo a la religión judía. Muy bien, chicos, ya, bien. Bien, entonces ahí hemos podido visualizar ya de forma somera, genérica, ya un poco en relación, pues, sí, muy bien, un poco en relación, ¿no es cierto? Ya de cómo, digamos así, han surgido algunos pueblos originarios, ya hace una distinción, correcto, por ahí, en relación a los pueblos hebreos y los pueblos judíos, ¿no? Bien, chicos, ya, muy bien, correcto. Ya, muy bien, entonces, importante señalar esto. Bien, chicos, en relación a este pequeño video que hemos podido apreciar, algo que desean ustedes compartir, ¿no? ¿Alguna reflexión o hacer tal vez alguna acotación? Sí, les escucho, chicos, atentos. Profesor, buenas tardes. Una Buenas consulta. tardes. Sí, ¿La, correcto. la estrella del judaísmo tenía algún significado? Ya se refiere a la estrella de David, supongo, ¿no es cierto? Ajá. Sí, profesor, correcto. Claro, de todas maneras, chicos, todas las religiones tienen un simbolismo, ¿no? Específico. Ya en este caso, pues, a esa estrella que ustedes están indicando, tiene simbolismo en relación, pues, ¿no? A la llamada estrella de David, ¿no? Ya, que simboliza, pues, en este caso, ¿no? Los puntos son convergentes o las uniones, ¿no es cierto? Ya, de dichos pueblos que estaban ahí, ¿no? Ya, bueno, es un tema un poco amplio, ¿no? A su vez también discutible, ¿no? Ya, pero es importante también conocer, ¿no? Ya en relación a ello, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos. ¿Alguien más por ahí desea comentar? Correcto. Bien. Ya, un favorcito, los que están comentando ya me van señalando sus datos en el mensaje de la llamada para poder dar o anotar sus participaciones, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Correcto, chicos. Ya lo que hay que entender de que la cultura hebrea se va a desarrollar, pues, ¿no es cierto? Ya en este caso, sí, en el Medio Oriente, ¿no? Ya, muy bien. A ver, un momento. Correcto. Ya, muy bien, chicos. Ujú, muy bien.
Acá conocemos, o bueno, acá se visualiza un poco, ¿no? En relación, pues, ¿no? Al territorio en el cual se va a desarrollar, ¿no? Estos pueblos hebreos, ¿ya? Sí, muy bien, ¿ya? Ahí visualizamos, chicos, por el norte, ya va a colindar con Siria, ¿sí? Visualizamos por acá, ¿no? Por el sur, ¿ya? Sí, también con el desierto, ¿no? De Nehuen, ¿sí? Por el sur, correcto, ya por esta parte de acá, ¿no es cierto? Ya por el oeste, perdón, por el oeste, ¿no? Con el mar Mediterráneo, ya, sí, muy bien, correcto, chicos. Ya, y por el oeste, ¿no? Con Mesopotamia, ¿no es cierto? Y el río Jordán, básicamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí visualizamos, ¿no? Esta posición, ¿no? Geográfica importante, la que va a permitir también, ¿no es cierto? Ya su punto estratégico, ¿no? Ya el principal, que va a permitir, pues, sí, el desarrollo de esta cultura en ese momento, en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos. Por acá, por ahí también nos indica, ¿no? La posición estratégica en este caso de Mesopotamia y Egipto va a ser un puente cultural de esas antiguas culturas, ¿no? Ya va a ser un puente cultural, ¿no? Entre ya Mesopotamia y Egipto, ¿sí? Muy bien, muy bien, gracias. Voy invitando tu participación, hija. Muy bien, ya, correcto. Ya, correcto, chicos, correcto. Ya, muy bien, sigamos entonces. Entonces ahí hemos visualizado ya la ubicación, pues, no geográfica, ¿no? O territorial. Hay que tener en cuenta, chicos, ya que muchos de los pueblos en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Como Egipto, Mesopotamia, ya, y también en este caso la cultura o los pueblos hebreos, ya, para que se puedan desarrollar, va a tener que necesariamente existir la presencia de un valle, de un río que pueda, ¿no es cierto? Ya, sí, bañar y pueda generar, pues, ¿no es cierto? Una población, ¿sí? Dedicada, ¿no? En este caso, ¿no? Por forma inicial, chicos, ya a la crianza, ¿sí? O al pastoreo, ¿no? Y también a la agricultura, ¿no? A la ganadería, ¿ya? Entonces, es importante este factor o es decisivo, ¿no? Ya en esa época. Muy bien, ¿correcto? Muy bien, chicos, ahí visualizamos los periodos, ¿no? Sí, que corresponden en ese tiempo, ya, en ese tiempo, ¿sí? Ya hay ciertas divisiones, ¿no? Que se van a desarrollar, sí, ciertas etapas o periodos básicamente, ¿no? Que se van a desarrollar en esa época, ¿no? Ya por ahí estamos visualizando cuatro periodos, ¿sí? El periodo de los patriarcas, ya el periodo, ¿no? De los jueces, muy bien. El periodo de los reyes también, ¿no? El periodo de los reyes, chicos, correcto. Y el periodo de los profetas. Ya, ahí visualizamos estos cuatro periodos importantes, cada uno con características y distintos representantes, ¿no? Ya, y distintos aportes de igual manera. Ahí observamos, chicos, ¿no? En el periodo de los patriarcas, ya están pues los llamados jueces, ¿no es cierto? O sacerdotes, ¿ya? Ahí tenemos la figura de Abraham, ¿no es cierto? Ya que va a ser el primer patriarca, ¿no? Sí, ya que se decía que venía de la ciudad de Ur, ¿no? En este caso, Mesopotamia, ¿sí? Ya, en este caso, chicos, va a conducir, ¿no es cierto? Ya su población a la llamada tierra prometida, ¿no? Ya, la tierra prometida. Eso es muy, ¿no? Es un tema muy candente, ¿no? Muy discutido, ya en relación a las dos posturas, ¿no? Que se van a desarrollar en esa época. Bien, los hebreos y los judíos, ¿no? Ya cada uno de ellos, ¿no? Dicen llamarse, ¿no? Ya que dicho territorio, ¿no? Pertenece ya a la llamada tierra prometida y en relación a ello se dan las disputas también, ¿no? ¿Sí?
y que hasta la actualidad no están vigentes, ¿no? Ese pendiente. Muy bien, de ahí tenemos, chicos, a Jacob o Israel, ya, Jacob o Israel, ¿sí? Ya que es, en este caso, el que lucha con Dios significa, ¿no? Muy bien. Que tuvo, dice, 12 hijos, ¿correcto? Las cuales fueron, pues, fundadores de las 12 tribus de Israel, ¿no? Ya, sí, de las 12 tribus de Israel, ¿correcto? Y su hijo José, pues, inicia esa migración, ¿no? Hacia Egipto, ya. Y en ahí, ¿no? Ustedes seguramente tienen ya conocimiento, es el que va a dar la predicción, ¿no es cierto? Ya de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿no? Esa predicción, pues, le va a permitir, ¿no? Tener, pues, ¿no? Cierta beneficio, ¿no? Va a ser considerado como un gobernador, ¿no? De una provincia, ¿no? De Egipto, ¿sí? Y posteriormente, ¿no? Esa condición ya va a permitir, ¿no? ¿No? Al pasar los años, que esa población descendiente, ¿no? Ya de los hebreos vayan a ser sometidos a condición de esclavos, ¿no? Y surgirá la figura de Moisés, ¿no? Ya, ¿sí? La figura de Moisés que, bueno, en relación, pues, ¿no? Al éxodo, ¿no? Va a buscar otra vez, ¿no es cierto? Ya enrumbarles, chicos, ¿no? Hacia la tierra prometida nuevamente, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos a Moisés, ¿no es cierto? Que significa, pues, eh, salvado de las aguas, ¿no? Y considerado, pues, el último patriarca, sí, correcto. Es el protagonista del Éxodo, como estábamos señalando, ¿no? Y va a dar, o se va a dar a conocer, chicos, ¿no? En el monte del Sinaí, los 10 mandamientos, ¿no? Importantes, ¿ya? Sí, ellos señalados, ¿no? Plasmados, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El siguiente periodo, chicos, es el periodo de los jueces, ya el periodo de los jueces, de igual manera, ¿no? Y tenemos algunos de ellos, ¿correcto? Lo que hay que entender, chicos, que en la primera etapa, en el periodo patriarcal, ¿no? Ya, pues, esta población, ¿sí? Hebrea se va a dedicar, pues, ya, básicamente a la crianza o el pastoreo, ¿no? De animales, ya, de ovejas, de cabras, ¿sí? Y tenían sus rebaños, ¿correcto? Ya. Pero poco a poco se van a ir perfeccionando, pero básicamente, chicos, va a ser una población ya dedicada, ¿no? A la ganadería. Y en la zona, perdón, en las zonas, ¿no es cierto? Ya donde son bañadas por el río Jordán, etcétera, donde hay presencia, ¿no? Fluvial, va a permitir ya la producción, ¿no? Ya de vino, ¿no? De trigo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahí observamos el periodo de los jueces, o el periodo también de, ¿no? De el afianzamiento, ¿ya? O de la consolidación también, ¿no? Significa, muy bien. En ese contexto, chicos, Israel va a ser dividido en varias regiones, ¿ya? ¿Sí? Va a ser dividido, chicos, en varias regiones, ¿correcto? ¿No? El gobierno de los jueces, las luchas, ¿no? Rivales, ¿sí? Con los llamados filisteos, que va a ser su enemigo principal en ese momento, ¿no? Los filisteos, ¿ya? ¿Correcto? Ahí tenemos, ¿no? A Gedeón, ¿no? A Sansón, ¿correcto? A Samuel, ¿no? Ya, Gedeón que va a vencer, ¿no es cierto? A los madianitas, ¿sí? Sansón que va a ser, pues, conocida con esa fuerza descomunal, ¿no es cierto? Ya, que va a matar, dice, ¿no? Sí, ya a muchos filisteos, ¿no? Correcto. Y a Samuel, ¿no? Ya que es el último juez, ya que va a designar al primer rey, ¿no? En este caso, al rey Saúl, ¿ya? Correcto, chicos. Muy bien, ya, muy bien. Importante señalar este punto, correcto. Muy bien. Ahí tenemos el tercer periodo, el periodo de los reyes, ¿ya? El periodo de las monarquías, digamos. Cuando hablamos de monarquías, chicos, ya hablamos de reyes, ¿no es cierto? Entonces, se va consolidando social, políticamente, ¿no? Ya un estado, en este caso, la nación de los hebreos, ¿no? ¿Sí? El objetivo, chicos, sí era pues un objetivo político, ¿no? De formar, sí, la unificación, ¿ya? Y protegerse de la agresión de los filisteos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ahí tenemos, chicos, a Saúl, ya el rey nombrado por, en este caso, por Samuel, ¿no?
ya que va a organizar el primer ejército, ¿sí? Ya que permitió, pues, ¿no? Vivir seguro, ¿no? Correcto, ¿ya? O cuando hablamos de monarquías y hablamos de reyes, o sea, una sociedad más, ¿no? Más perfeccionada, ¿sí? Ya una división social más clara, ¿no es cierto? Ya la presencia o las figuras del ejército, ¿no? De los soldados, etcétera, ya entonces es un proceso de mayor consolidación, ¿no es cierto? Ya de este Estado, ¿no? Hebreo, ¿sí? Muy bien. Otro personaje importante, ¿no? Sí, es David, ¿ya? Que va a vencer, ¿no es cierto?, a un filisteo, en este caso a Goliat, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y en ese momento, chicos, ¿no? Se va a considerar, pues, ¿no? El creador del Estado hebreo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La cual pues representa, ¿no es cierto? Ya, en la cual David representa, ¿no? La razón, ya, y Goliat representa pues la fuerza, ¿no? Ya la razón va a vencer, chicos, ¿no? Ya al instinto, ¿no? A la fuerza, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Correcto. Ya luego, después de ello, chicos, tenemos a Salomón, ya que va a construir, pues, ¿no es cierto? Ya el templo de Salomón en Jerusalén, ¿no es cierto? Y a su vez, chicos, va a ser famoso por la sabiduría, ¿no? El sabio Salomón, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sí, correcto. Por ahí seguramente ustedes han escuchado hablar, ¿no? Un hecho importante, ¿no? Que de ello deviene, ¿no es cierto? Dicha sabiduría, ¿no es cierto? Dicha justeza, ¿no? Había la figura, pues, ¿no? De un niño recién nacido, en la cual dos madres se disputaban, ¿no es cierto?, la tenencia, ¿sí? A cada uno de ellos decía que era la que había engendrado, ¿no? ¿Ya? Y ninguno de ellos, ¿no? Decía o ceder, ¿no? Esa posición que tenía. Entonces, ante esa situación, ¿no? Ya para resolverla aparentemente de forma, ¿no? Salomónica, ¿no? El problema, ¿no? Indica el rey Salomón, vamos a partir, ¿no es cierto? Ya y dividirnos o dividir, ¿no es cierto? Ya a este pequeño de forma equitativa, ¿ya? La verdadera madre, ¿no? Que era, va a decir, no, no lo maten, por favor, ¿no? Voy a entregar, pues, a mi hijo para que ya se quede con la señora, ¿no? Al menos con ello va a permitir, ¿no? Que pueda seguir viviendo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el ese hecho de desprender, ¿no? ¿Sí? Ya va a demostrar, pues, que ella era la verdadera madre, ¿no? Y en consecuencia, ¿no? Ahí se va a demostrar la sabiduría, la sapiencia, ¿no es cierto? La justeza del rey Salomón, ¿no? Ya era, pues, una anécdota que seguramente ustedes también por ahí han podido escuchar, ¿no? Bien. También tenemos, chicos, el tercer o el cuarto periodo, el periodo de los profetas, ¿ya? A la muerte de Salomón, ¿no es cierto? Se va a dividir en los reinos, ¿no? Acá vienen, chicos, ¿no? La disputa de Israel y Judá o Judea, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto, esos dos reinos, ¿ya? Israel, pues, va a ser gobernado por, ¿no? Jeroboam, ¿no? Sí, era el más poderoso capital, ¿no? Va a ser Samaria, ¿ya? Y el reino de Judá, ¿sí? Va a ser gobernado por Roboam, ¿no? El hijo del rey Salomón. Su capital principal, chicos, va a ser Jerusalén, ¿no? Correcto, ¿ya? Muy bien, ahí vemos ya que se va a dividir, ¿no es cierto?, a la muerte del rey Salomón, ya, este territorio que anteriormente, pues, ¿no es cierto?, ya en el periodo de afianzamiento, ¿sí?, ya van a intentar en el periodo de la monarquía, ¿no?, van a intentar, pues, unificar, ¿no es cierto?, ya estas 12 tribus, ¿no es cierto?, ahora nuevamente va a haber ciertas fricciones y se va a dividir el reino, ¿no?, nuevamente, ¿ya? Muy bien, correcto, chicos, ¿ya? Ahí nuevamente tenemos algunos profetas como Elías, Jeremías, ¿no? Ezequiel, ¿sí? En este caso, Elías, ¿no? Acusó pues al rey Acab, ¿no? Ya, y al rey de Israel y haber traicionado la religión y profetizó su muerte, nos indica, ¿no? Ya. Jeremías, de igual manera, chicos, ¿no? Va a anunciar la caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Ya, sí, correcto.
van a ser pueblos, pues, extranjeros, ¿no? Ya, sí, ya babilónicos, ¿no? Etcétera, que van a permitir la invasión, ¿no es cierto? Ya de estos pueblos. Ya, y es aquel de igual manera, ¿no? Apareció, no, en este caso apareció en la época de cautiverio en Babilonia, ¿no? Ya, sí, en este caso va, no, va a intentar, chicos, ¿no es cierto? Ya, va a intentar profundizar el retorno, ¿no? Hebreo a la libertad, ¿no? Ya, correcto, sí, muy bien, chicos. Ahí hemos podido visualizar ya un poco, pues, ¿no? En relación ya a los distintos periodos o etapas por la cual ha tenido que pasar, ¿no es cierto?, el pueblo hebreo. Ya desde su primera etapa, ¿no? Que era, pues, una sociedad, ¿no? Netamente ya digamos, ganadera o no, o se dedicaban, ¿no? A la crianza, ¿no? O al pastoreo, ¿sí? Hasta ir consolidándose, ¿no? Ya, y en el periodo, ¿no? De desarrollo máximo es en el periodo de la monarquía, ¿no? En la cual, pues, va a surgir ya, ¿no? La figura del ejército, ¿ya? Y que constantemente había disputas, chicos, con los pueblos filisteos, ¿no? Ya la muerte, ¿no? En este caso de Goliat, chicos, ya desapareció aparentemente esta rivalidad, ¿no? ¿Ya? Y por luchas internas, etcétera, ¿no? Se va a dar también la división, ¿no es cierto? Ya de Israel y Judea, ¿no? O Judá, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Bien. Lo que hemos estado visualizando, ya, bueno, ahí también está señalada, ya veremos algunos aspectos, ¿no? Importantes, ¿sí? En relación a estas etapas, ¿correcto? Muy bien, ahí vemos la cronología, ¿no? Ya, correcto. Desde los 1200 hasta los 1000, sí, 20 antes de Cristo, chicos. Ya, antes de Cristo, ¿sí? Muy bien. Es el periodo de, ¿no? Asentamiento de las tribus de Canaán, ¿no? Esas tribus, ya. Ojo, es en el periodo, ¿no? De los jueces, o sea, en un periodo inicial, ¿no es cierto? Ya. Se van a organizar, ¿no? Sí, en forma de tribus descentralizadas, ¿no? Va a haber la ausencia del poder político, ¿no? Sí. Ya va a vivir distintos conflictos con sus vecinos, ¿no? Ya. Correcto. Básicamente, chicos, con los filisteos, ¿no es cierto? Ya, muy bien, con ellos ya siempre va a existir dicha tensión o dicha rivalidad, ¿no? Ya ahí vemos, ¿no es cierto? Ya algunos aspectos importantes, por ejemplo, el liderazgo, el carisma, ¿no? Temporal, etcétera, ya va a permitir, pues, ¿no? De forma paulatina el liderazgo de estos jueces, ¿no? Ya, sí. Nos indica también, chicos, ya que la designación no era hereditaria, ya, y tampoco era permanente, ¿no? Sí, entonces significaba, chicos, que se designaba, pues, a los más aptos, a los más capaces, ¿no? Ya, aquellos que podían tener cierto conocimiento, ya, demostrada, ya, entonces a ellos se les va a ir consignando, ¿no? Como jueces, ¿sí? Muy bien, ya, muy bien. Ahí tenemos algunos, ¿no? Principales representantes de este periodo, ya, tenemos a Gedeón, ¿no? Sí, a Sansón, a Samuel, ya. Y ahí Gedeón, por ejemplo, ¿no? Es que va a desarrollar la defensa militar, ¿no? Ya, y a su vez va a tener la confianza en Yahvé, ¿no? Ya, su Dios principal, ¿sí? Correcto. A Sansón de igual manera, chicos, ¿no? Va a simbolizar pues la resistencia, la identidad nacional y el conflicto con los filisteos, ¿no? Ya, se decía que Sansón, pues, ¿no? Ya tenía una fuerza descomunal, correcto, ya representada, ¿no es cierto? En ese momento, chicos, ¿no? En este caso, ¿no? Estaba manifestada en el cabello, ¿no? Ya cuando se le cortaba el cabello, ¿no? Se señalaba que perdía dicha fuerza, ¿no? Ya, muy bien. Y por último, chicos, tenemos a Samuel, ya que va a ser el último juez, ¿no? Y a su vez el primer profeta nacional, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos algunos ya aportes importantes, ya la consolidación territorial, ¿sí? Ya, muy bien, chicos, correcto, muy bien. El siguiente periodo, el periodo de los reyes, ya el periodo de los reyes, ¿no? Correcto.
¿ya? O el periodo también de la monarquía, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? Algunos de ellas, ya tenemos la antigüedad y la ubicación, ¿no es cierto? Ya, 1200 hasta los 586 antes de Cristo, ¿no? Ya, correcto. Ya ahí tenemos el, ¿no? El territorio de Canaán, ¿sí? El territorio de Canaán, ya. Ahí tenemos, ¿no? Algunas presiones militares, especialmente por los filisteos, ¿no? Ya la transición de estado monárquico estructurado, ¿no es cierto? Que se va a desarrollar en ese momento, ¿ya? Muy bien. Tenemos algunos, ¿no? Monarquías, ¿sí? Ya en su forma inicial, ¿no es cierto, chicos? Una monarquía pues unificada, ¿ya? Sí, tenemos ya por ahí, visualizamos, ¿no? Ya a Saúl, ¿no? Saúl, muy bien. A ver, ya es el primer rey de Israel, ¿no es cierto? Va a permitir la primera organización, ¿no es cierto? Inicial, ya, en la defensa nuevamente de los filisteos, ¿no? Ya Saúl. Luego también tenemos a Salomón, ¿correcto? Ya, muy bien. Ahora en el periodo, esto es en el periodo de unificado, ya ahora visualizamos, chicos, en el periodo de división, ¿no es cierto? Ya, sí tenemos, sí, ya de igual manera, ¿no? A estos personajes, ¿no? Ya, tenemos en este caso a Saúl y a David, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ustedes saben que primero fue Saúl, ¿no? Luego David, ya, y posteriormente recién Salomón, ¿no? Muy bien, ¿ya? Muy bien, chicos. El tercer periodo, ya, es el periodo de los profetas, o el último periodo es el periodo de los profetas, ya, correcto, sí. Ahí visualizamos, chicos, ¿no es cierto? Correcto. Ya ahí tenemos la antigüedad, ¿no es cierto? 400, ¿no? 450 antes de Cristo hasta los 400, chicos, ya antes de Cristo, ¿no? 750, perdón, antes de Cristo hasta los 400, no, antes de Cristo, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ahí vemos, ¿no? Y ya la transición de un estado, ¿no? A una monarquía más estructurada, ¿no? La naturaleza ya es el, en este caso, chicos, ¿no? En ese contexto va a ser, pues, profetizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Era una especie de adivino, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto. Muy bien. Ahí tenemos algunos de ellos, ¿no? A Elías, ¿no? Ya, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿no? ¿Ya? Elías, chicos, que va a salir en defensa del monoteísmo, ¿no? Ustedes, ¿no? Ya deben por ahí conocer, pues, que se consideraba a Yahvé, ¿no es cierto? Ya como el Dios o no principal, ¿ya? Sí, muy bien, correcto. Ya, frente a Baal, ¿no? Sí, ustedes deben saber, ¿no? Las demás pueblos, ¿no es cierto? Ya, sí, de Medio Oriente, correcto, como Mesopotamia, ¿no? Como Egipto, etcétera, chicos, ¿no? Practicaban una religión politeísta, ya, en cambio en este caso, ¿no? Los hebreos van a practicar, pues, el monoteísmo, ¿no? Y principalmente adoraban al Dios, ¿no? Yahvé, ¿no? ¿Sí? Muy bien, un ser omnipotente, ¿no? Ya, y, ¿no? Omnipresente también, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahí después tenemos, chicos, a Isaías, de igual manera, ¿no? Es el quien va a hacer las interpretaciones teológicas, ¿no? En relación a una crisis política en la cual se va a vivir, ¿no? ¿Ya? Y va a salir también, chicos, en defensa de la justicia social, ¿no? Que va a ser importante, ¿ya? ¿Sí? Como aspecto principal o esencial, ¿no es cierto? Dentro del cristianismo, chicos, ¿ya? Es la defensa de la justicia social, ¿no? Ya por el más desvalido, ¿no? Por el desprotegido, etcétera, ¿no? Que es un punto esencial, sí, como un aporte, ¿no? Importante en este momento, esta época, ¿no? Bien, también tenemos a Jeremías, correcto, que va a ser pues una interpretación teológica, ¿no? Ya, de igual manera, sobre la justicia política, ¿no? Y sobre la renovación espiritual. Ya, y por último, chicos, tenemos a él, ya, que va a permitir, pues, el fortalecimiento del exilio, ¿no? Ya, sí, correcto.
ya en relación a ello se va a desembocar, se va a desarrollar, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes eran los hebreos? Bien, visualizamos un pequeño video, chicos, luego comentamos, ya, correcto. ¿Quiénes eran los hebreos? Es también llamado pueblo judío. Es un pueblo semita. Fueron nómadas por mucho tiempo. Tras su salida de Egipto tomaron la tierra de Canaán. Abraham es considerado el primer hebreo, quien dejó su pueblo natal Caldea y haber atravesado del otro lado del río Eufrates. En la Biblia, Israel es el nombre nacional de los hebreos. Inicialmente y en su condición tribal, los hebreos no poseían un nombre que los distinguiese históricamente como grupo. El cambio del nombre del tercer patriarca, quien de Jacob pasa a llamarse Israel. En la actualidad, hebreo se emplea para designar a todo aquel que sea miembro o descendiente del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Hebreo es hoy además sinónimo de israelita y judío. Muy bien, chicos, ya ahí hemos apreciado un pequeño video, correcto, ya en relación pues a este periodo también, sí, importante, ¿no? ¿Algún comentario, chicos, de parte de ustedes? Muy bien. Muy bien, chicos, correcto. Entonces, continuamos, ¿ya? Sí. Ahí vamos a visualizar un poco, pues, en relación a los aportes importantes, ¿ya? En este periodo, chicos, sí, que va a ser, ¿no? Trascendental para nosotros, ya en el contexto actual, ¿no? ¿Ya? Sí, ustedes saben, ¿no? Después de las cruzadas, ¿no? ¿Ya? Se van a consolidar, ¿no es cierto? El cristianismo, pues, ¿no? Ya como, como una religión oficial, ya, sí, con en este caso, la invasión española, ya se va a consolidar, pues, casi en todo el territorio, ¿no? Ya mundial, excepto en los musulmanes, ¿no? Y en los judíos, ¿no? Que van a ofrecer, pues, ya otra religión distinta, ¿no? Ya, muy bien, pero ¿qué tienen, chicos? Como punto inicial también dichos pueblos, ¿no? Originarios, ¿ya? Muy bien. Correcto, ya, muy bien, correcto, chicos. Ahí vemos algunos aportes importantes, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, la consolidación del monoteísmo ético, ¿no? Ya, la figura, pues, ya principal, ¿no? Que va a ser la figura de Yahvé, ¿no? ¿Sí? Anterior a ella, como estábamos señalando, muchos de los pueblos, ¿no? Que existían, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? En Europa, etcétera, tenían muchos dioses, eran, ¿no? Politeístas, ¿ya? Y a su vez panteístas, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, chicos, ¿no? Ese Dios, ¿no? Que ellos van a, pues, ¿no? Adorar, ¿no es cierto? O considerar va a ser un Dios omnipotente, omnipresente, ¿no es cierto? Que no tiene, pues, existencia física real, ¿no? ¿Ya? Pero se sabe o se señala que tiene existencia, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces ahí vemos, chicos, ¿no? Es la figura del monoteísmo ético, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Sí, muy bien, chicos. Ahí visualizamos esa importancia, ¿no? Trascendental y universal, ¿no es cierto? Ya que se va a consolidar ya hasta nuestra época, ¿no? Sí, ya buena parte, pues, del territorio, ¿no? Ya mundial, ¿sí? Pues abrazan ya la religión cristiana, ¿no? Sí, muy bien. Ahí nos señala, chicos, algunos aspectos, ¿no? A diferencia de los, ¿no? De otras religiones politeístas, ¿no? Predomina en Mesopotamia, en Egipto, ¿no? Los hebreos, chicos, ya van a primar, ¿no es cierto?, la figura exclusiva de Yahvé, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Muy bien, ya. ¿Qué más, chicos? Ya también en relación a el aspecto ético universal, ¿no? Ya con la figura de los 10 mandamientos, etcétera, ya se va a plantear esto, pues, ¿no es cierto? Sí, el respeto, ¿no? Ya a los valores trascendentales, éticos, ¿no? Ya que van a estar plasmadas en ella, ¿no? Sí, ya entonces también va a ser un aporte esencial, ¿no es cierto? Ya, y que algunas de ellas, chicos, ¿no? Van a ser recogidas en las costumbres o en el derecho consuetudinario, ¿no? Ya que hasta la actualidad, pues, ¿no?
ya muchos de estos principios son acogidas también, ¿no es cierto? Ya en nuestro contexto, ¿sí? Muy bien, chicos, ya importante también señalar ello, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? La concepción histórica, ¿no? Del tiempo. Ya va a ser otro aspecto importante, ¿no? En ese momento, ya va a ser un aspecto esencial porque se va a dar la división, ¿no es cierto?, de la historia, chicos. Ya, la historia, ¿no? Universal, pues, ¿no? O la historia en general hace una división, un corte, ¿no es cierto? Ya, el año cero, ¿sí? Que es, en este caso, el nacimiento de Cristo, ¿no? Ya, entonces, va a ser importante también, ¿no es cierto?, en relación, pues, a ello, que va a permitir, ¿no es cierto?, ya, la división histórica, ¿no? Ya, del tiempo. Antes de Cristo, ¿correcto? ¿No? Antes de Cristo. Ya, y después, chicos, del nacimiento, después del año cero, después de Cristo, ¿no? Ya, después de Cristo. Correcto. Ojo, no se olviden, ya no se olviden, cuando es antes de Cristo, el tiempo, chicos, es descendente. Ya desciende, ¿no? Si acá está el año 100, correcto, ya está el año 100 acá, muy bien. Después del año 100, chicos, viene el año 90, ¿no? Muy bien, después del año 90 vendrá el año 80, el año 10, hasta el año cero, ¿correcto? Y cuando hablamos después de Cristo, ya el tiempo es de forma ascendente, ya de forma ascendente, ¿correcto? De forma ascendente, ¿no? Muy bien. Si acá está el año cero, vendrá el año 10, el año 20, el año 30, ¿no? Hasta el periodo que estamos ahora, ¿no? 2026, ¿correcto? Ya, entonces va a ser también un aporte importante, ¿no es cierto? ¿Ya? Que nos va a permitir, pues, diferenciar, ¿no? El tiempo, el lugar, ¿ya? El espacio, ¿no? Histórico, ¿ya? Muy bien, chicos. Correcto. A su vez, ¿no? Ya, otro aporte importante, ya es en este caso, ¿no? Sí, en relación a la producción literaria, ¿no es cierto? La Biblia, chicos, ya es considerada, pues, ¿no es cierto?, como un aporte importante, ya que en ellas no solamente está, ¿no? Como, si uno es cristiano, etcétera, las Sagradas Escrituras, sino también hay un aporte histórico, un aporte literario, ya, sí, etcétera, ¿no? Que está presente, ¿no? En este texto, ¿no es cierto? Importantísimo, ya considerado, pues, sí, como un documento esencial, ¿no? Dentro de la historia universal, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Correcto, chicos, ya, correcto. Ahí vamos a visualizar qué cosa, chicos, narraciones históricas, legislación, ¿no? De cómo, pues, aplicaban, ¿no? La normativa, etcétera. Sí, un poco también de pasajes o hechos literarios, ¿no es cierto? Ya, porque van a ser elaboradas en relación, ¿no? A sonetos, cuartetos, ¿no? Quintetos, etcétera, ¿no? Ya usando cierta prosa, ¿no? Sí, importante también, ¿no? Ya, considerar ello. Muy bien, chicos. Y por último, lo que estábamos señalando, ¿no? El fortalecimiento de la identidad cultural, ¿no? En la diáspora, ¿sí? Ya tras la destrucción, pues, de Jerusalén, ya por parte de Babilonia, ya, chicos, sí va a permitir, en cierta forma, ¿no? La añoranza, ¿no? Sí, buscar, pues, ¿no es cierto?, esa identidad, ¿no es cierto?, cultural, ya en pueblos dispersos, ¿no es cierto?, alejados, ya, sí, después de la destrucción, ¿no?, por parte de Babilonia, ¿ya? Y en el contexto actual, de igual manera, ¿no es cierto?, ya permite, pues, la formación o una forma de vinculación, ¿no? Sí, social, ¿no? Identitaria, ¿no? Etcétera. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Pero aparte de ellos, chicos, como estábamos señalando, ya hay algunos aportes importantes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la lucha o de la búsqueda, ¿no? Ya, de la justicia social, ¿no? Ya, el primero en abrazar, chicos, ¿no? La justicia social, pues va a ser el cristianismo, ¿no? Ya, sí, ya, correcto. Y después ya posteriormente, ¿no? Grupos políticos, ¿no? Abrazarán esta figura.
pero de forma inicial, ¿no? Ya el cristianismo pues abrazaba ello, ya básicamente pues, ¿no? De dar de comer al desposeído, al indefenso, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, aspectos importantes, ¿no? También que se tienen en cuenta, ¿no? Y como un aporte importante también de los hebreos en ese tiempo, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Correcto. Ya ahí visualizamos lo que estábamos señalando, ¿no? Sí, algunos otros aportes también, ¿no? Ya, la figura del monoteísmo, importante, la figura de, ¿no? De Yahvé, ¿sí? Ya, el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Ya, correcto. Son preceptos normativos, éticos, ¿no? Que van a condicionar nuestro actuar, ¿no? Ya en relación a esas, sí, a esos mandamientos, ¿no? Dadas por Yahvé, ¿no es cierto? En el monte de Sinaí, ¿no es cierto? Ya, a Moisés, ya antes de el éxodo, ¿no es cierto? Ya, o después del éxodo principalmente, ya, camino hacia la tierra prometida de Canaán, ¿no? Ya, muy bien. También visualizamos ahí, ¿no? Como un aporte, ¿no? Arquitectónico importante, ¿no? Va a ser Jerusalén, ya, aunque va a ser destruido, ¿no? Pero posteriormente, ¿no? También se dará la reconstrucción, ¿no? De este, ya, de este templo importante, ¿sí? Ya. A su vez, chicos, ¿no? Otro aspecto importante ya es el surgimiento de las religiones monoteístas, ¿no? Ahí vemos al Islam, el cristianismo, ya el judaísmo, ¿no? Ya, que son, digamos, puntos, ¿no? Esenciales, ya que va a surgir, chicos, de los, ya, de la cultura, pues, hebrea, ¿no? Ya, muy correcto. Ya con el devenir del tiempo, de los años, ¿no? Por muchas pugnas e intereses, etcétera, pues será una escisión, una división, una interpretación distinta, ¿no? De las Sagradas Escrituras, ¿no? Etcétera, y hay otro tipo de interpretación, otro tipo de interés, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya, esto ya hemos señalado, ¿no? Ya, sí, pero de igual manera hay que señalarlo, ¿no? Sí, correcto, chicos, correcto. Ahí tenemos, ¿no? Los patriarcas y el Antiguo Testamento, aportes fundamentales, ¿no? Ya que acá tenemos, chicos, ¿no? A ver un momento, Abraham, ¿no? Isaac, Jacob o Israel, ¿no? Ya. Con ellos, chicos, con Abraham se va a dar la fundación del monoteísmo, no se olviden, ojo. Ya. Se va a dar el establecimiento del pacto, ¿no? Ya, de la circuncisión. Ya. Muy bien. Con Isaac, de igual manera, se va a continuar con el linaje, se va a renovar dicho pacto, ¿no? Se va a dar la purificación y el sacrificio, ¿no? Ya. Sí, correcto. Y con Jacob, Israel, se va a dar origen a las 12 tribus, ¿no? Ya, las 12 tribus, ¿sí? Que llevan pues el nombre de Israel, ¿no? Ya se va a dar la consolidación, ¿no? Étnica, ¿no? De esos pueblos hebreos, ¿ya? Ahí vemos, chicos, la dimensión y su legado histórico, ¿no? Ya en el aspecto religioso, en el aspecto jurídico y en el aspecto cultural, ¿no? Ya, importante también ese legado, ¿no? En el aspecto religioso, chicos, el monoteísmo, ¿no? Muy bien. Correcto. Ya en el aspecto jurídico, el derecho consuetudinario, como les estaba indicando, ¿no? Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué significa el derecho consuetudinario, no? Es el derecho de costumbres, ¿ya? ¿Sí? Significa, chicos, ¿no? Hay ya fuentes del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, ¿sí? Y otra fuente también, chicos, es, en este caso, ya las costumbres, ¿ya? Y en esa época, pues, ¿no es cierto?, no había una normativa que regulara, ¿no?, el actuar, y se van a, ¿no?, se van a adecuar, pues, ya, al derecho de costumbres, ¿ya? ¿Sí? Correcto. Ya, pero en relación, pues, ya a los mandamientos, al correcto actuar, ¿no? Ya que nos da, pues, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, claro está, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Correcto. Ahí tenemos también la narrativa bíblica en Génesis, ¿no es cierto? Ya, sí.
Ahí tenemos los dos hijos, ya, y las dos disputas también, ¿no es cierto? Entre los judíos, los pueblos judíos, ¿no? Ya, o en este caso, pues, ¿no es cierto? Ya también el pueblo, ¿no? Hebreo, ya. Ahí tenemos a Ismael, ¿no? Sí, hijo de Agar, Isaac, hijo de Sara, ¿no? Ya. Isaac, chicos, hijo de Sara, pues era heredero del pacto, ¿no? Para continuar el linaje de Israel en Canaán, ¿ya? En cambio, chicos, ¿no? Ya Ismael va a ser expulsado al desierto, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ya va a ser parte de los 12, ¿no? Principales, sí, principales, ¿no? Árabes. Ya va a haber una crítica, ¿no es cierto? Ya, dice, dice crítica, ¿no? Los palestinos modernos, ¿no? No son descendientes de Ismael, ya, los palestinos, ¿no? El pueblo hay el conflicto que constantemente suscitan, pues, en el Medio Oriente, ¿no? No son descendientes de Ismael, nos indica, ¿no? Ya, la mayoría de estos árabes islámicos, judíos, convertidos, ¿no? Al cananeo, ya, no hay linaje no islámico directo, comprobable, ¿no? Ya, pero ellos abrazan por una situación, ¿no? Ya, política, por así señalarlo, ¿no? Muy bien, chicos, correcto. Ahí tenemos, ¿no? Ya, esa rivalidad, ¿no es cierto? Ya, que se desarrolla, chicos, en el Medio Oriente, ¿no? Ya, el Islam y el judaísmo, ya. El Islam, en este caso, con Ismael, ¿no es cierto? El hijo ilegítimo, ya, de Abraham, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, Isaac, chicos, que es el heredero del pacto, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien, ya entonces visualizamos este pequeño video, comentamos. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos cuál creen que es. Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y éste le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales.
Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir los de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero Muy bien, chicos, ya, bueno, ya el tiempo nos está ganando, ¿correcto? Ya, agradecerle a ustedes su participación, su presencia el día de hoy, ya, muy bien, nos estaremos reencontrando seguramente, si Dios lo permite, la siguiente semana, ¿ya? Sí, saludos a todos ustedes, chicos, cuídense, que tengan un bonito domingo, ya, y un buen inicio de semana. Bendiciones a todos ustedes, saludos.